pública y se olvidan de la definición básica de que es la de Abraham Lincoln cuando en un discurso que duró, tiene 303 palabras, cuando inaugura el cementerio de Gettysburg, donde hay muerto muchísima gente en la guerra de secesión, 303 palabras. Dijo, este gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces se olvidan que el gobierno es del pueblo, para el pueblo y al que se deben, y no que primero la mayoría de los políticos privilegia su bolsillo, sus necesidades. Y entonces hay un viejo dicho que cuando un político llega a la fama cambia las 3C: casa, comida y cola. Bien, bueno, lo ha dicho todo. En todos los niveles, doctor, ¿no? Estamos hablando nacional, provincial y local. Son generalidades, ¿no es cierto? Claro. Que le quepe el sayo que se lo ponga, ¿no es cierto? El tema pasa que cuando a vos se te elige para un cargo, y en esto, todo el mundo sabe que yo soy justicialista. El general decía que el hombre, la función no debe honrar al hombre, sino el hombre honrar a la función. Es decir, porque alguien lo nombra en X, ¿no es cierto? Y es como si hubiera tocado el cielo con la mano y ya no le puede tocar la cola ni con una vara para voltear satélite. Ya está, con eso es suficiente. Y entonces es al revés. Si a vos te nombran para algo, vos tenés que honrar a la función, claro, y nunca olvidarte que el último destinatario es el pueblo. El pueblo en general, ¿no es cierto? Sí. Partió su alocución, doctor, diciendo que Hacemos por Córdoba visiblemente en primera instancia no presenta candidato. Lo hemos consultado dentro de los posibles y ellos hablan de que por el momento están en gestión, que ese es para lo cual están en función en este momento. Estamos hablando a nivel provincial, porque hasta donde yo sé a nivel local no están en gestión. Hay otro grupo opositor trabajando, pero ¿no es hora de que ya se vayan preparando, se vayan organizando, que la gente vaya entendiendo cómo es el tema? Digo, Hacemos por Córdoba como cualquier otro partido. Yo creo que eso es, digamos, es el maquillaje mentiroso más común y realmente es insultante a la inteligencia, porque que digan que se están ocupando tanto en Córdoba como en cualquier otra provincia, que están en la gestión y que no hablan del 23, pero desmienten los hechos. Escúchame, hoy en día, ¿no es cierto? Vos lo ves, en Juntos por el Cambio están peleando para ver quién va a ser. Correcto. En frente de todos se están viendo quién no va a ser a nivel nacional. En Córdoba también, en Córdoba provincia, ¿no es cierto? Está, ya todo el mundo sabe que ya llora el candidato. Pero ellos dicen que no. No, están en la gestión, pero sin embargo ya andan recorriendo la provincia. Entonces, personalmente, yo creo que eso es una mentira que ofende la inteligencia, porque los políticos nunca dejan de pensar en política en su interés, están pensando en la elección del 23. Y eso hace que vivamos en elecciones permanentes y nunca tengamos... Yo, desde que tengo uso de razón, ya hace 40 y pico de años, o de la democracia, si quiere ponerle, nos vienen prometiendo un país mejor y cada día lo veo peor y ya casi les voy a decir una sentencia. Me voy a morir y va a ser un desastre lo que va a quedar. Mira, la mejor definición y que te da la razón es que si vos... Dos cosas. Una... Les ruego que escuchen el tango Cambalache. Cambalache es de 1931, por Enrique Santo Discépolo, perfectamente aplicable ahora. Sí, señor. Segundo, les ruego que vean a Tato Bores. Dice, Tato decía exactamente lo mismo, hace 40 años, ¿no es cierto? Antes que el movimiento de democracia. Y la Argentina es cíclica, cada 10 años tenemos un lío de órdago. ¿No es cierto? Con Alfonsín sabemos cómo terminó. No, guarda que yo al doctor Alfonsín lo respeto como estadista y le atribuyo la caída y todo el problema, ¿no es cierto?, a dos personas. A uno que falleció, que Di Tela, que fue canciller de Menem, y el otro, Domingo Felipe Cavallo, que
para que lo sepan, le ruego a mis compañeros que no me insulten, que cuando va Zurruil, que era ministro de Economía, Juan Vital Zurruil, a tratar de tejer en Washington y en Nueva York para que le den una mano para que no se caiga, lo que él tejía venían por detrás de tela y Cavallo destejiendo. Resultado, ¿no es cierto? Alfonsín tuvo que renunciar y hacerse cargo que Carlos Saúl Menem el 8 de julio, bien digo, la memoria no me es infiel, del 89. Y en ese interín, lo que es imperdonable, yo le ruego a la gente que se acuerde, no, las generaciones jóvenes que tienen 20 años se van a acordar, lo que fue mayo, junio y julio, veíamos, ¿no es cierto?, que la gente desesperada entrando al supermercado, ¿no es cierto?, con unos niveles de inflación terribles. Acá en Villa Dolores, en un supermercado, le quebraron el brazo a una señora. Sí, hubo. A ver, entonces, hubo corrida, sí. Fue grosero. Eso fue. Viene el plan había fracasado el plan primavera. Luego viene Menem. Pero acá hay que acordarse dos cosas, ¿no es cierto? Menem le entrega originariamente a Bungibón la economía del país. Uno que no me acuerdo, que duró 5 días, se murió de un infarto. Sí, el que fumaba muchísimo. Sí. El segundo fue Rapanelli, uno de dientes grandes, ¿no es cierto?, que hicieron un desastre, y lo llama Herman González, donde Herman González hace el trabajo sucio, muy sucio, que metió un ahorro forzoso que lo llevaba el diablo. Entonces, sí, con esa estructura del trabajo sucio, viene Cavallo, que era canciller, y plantea el plan de convertibilidad. Plan de convertibilidad, para que nos acordemos, se impone, el 1 a 1, porque fundamentalmente porque tenía apoyo político, porque Menem era indiscutible el líder. En cambio hoy, todos estos planes, no digo que fracasen, ojalá que no, pero no tienen apoyo político. Entonces es muy difícil que vayan a tener suerte. Massa no tendrá suerte. No. ¿Va al fracaso cómo va? Ya te lo analizo, a mi entender. Bien. Sigamos, ¿no es cierto? Cuando asume el doctor de la Rúa, comete un grave error, porque los radicales tienen, yo no sé si es una ventaja o desventaja. Ellos cumplen lo que prometen. Y de la Rúa había prometido que no iba a tocar la ley de convertibilidad. Me retrotraigo unos años. El doctor Ilía había prometido que iba a derogar los contratos petroleros Frondizi. Correcto. Y los derogó. Y tuvimos un problema. Yo creo que fue el hecho de conservar la palabra, creo que ahí le hizo mal al país. En este caso de la Rúa fue exactamente lo mismo. Al no ir desactivando la convertibilidad poco a poco, es decir, en vez de ser 1 a 1, es decir, 1.20, 1.30, 1.40, en forma gradual y progresiva, hizo que en 2001 se fuera al diablo todo, que perdiera las elecciones por paliza, no tenía vicepresidente, había renunciado el Chacho Álvarez, y hubo 5 presidentes. En menos de una semana. Viene Duhalde, se encuentra, que tienen un puerco de espín, y lo primero que hace, que la gente también se olvida, es que lo convoca a Remel Lenikov. Remel Lenikov hace lo que se llama la especificación asimétrica, es decir, pasó del 1 a 1, es decir, te pagaban 1.4 de pesos por dólar, pero te lo vendían en la ventanilla del lado a 3. Esto se llama trabajo sucio. Entonces, cuando el Remel Lenikov termina el trabajo sucio de equilibrar, llamémosle, ¿no es cierto?, equilibrar, es que viene el doctor Labaña y ya empiezan a caminar, ¿no es cierto?, digamos, pero el trabajo sucio lo hace Remel Lenikov. Y los primeros contratos, convenios, tratados, arreglos de la deuda externa los hace también el doctor Labaña con Duhalde. Que no se ponga el moño,
los que vinieron, que ganaron con el 22% de los votos, que fue el doctor Kirchner, a decir que él inició. No, lo inició, los primeros arreglos de deuda externa fueron de La Baña, gracias al trabajo sucio que había hecho Remelénico. Se infiere, doctor, siguiendo el análisis que viene llevando, de que alguien va a tener que hacer un trabajo sucio dentro de poco tiempo, habida cuenta cómo están. Lo están haciendo. ¿Ese trabajo sucio es Massa o hay alguien más que vendrá oculto? Yo te voy a decir lo que deduzco, y esta deducción viene de escuchar tanto a distintos programas políticos, porque para tener una idea coherente y racional hay que escuchar a varias campanas. El país estaba en una situación que nos íbamos al día, estamos en la cornisa, estamos ahí, hacíamos así y nos caíamos. Y si se caía el presidente, que ya es presidente, porque está dibujado, se caía la vicepresidenta y se caía Massa. Correcto. Son los tres. Sí. Entonces, en esta circunstancia de que se caía, Massa dice, no, entre caerme con todo, trato de hacer algo y ponerme el país al hombro. Esto es lo que dicen todos. Está bien. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora, ¿tiene posibilidades Massa? El problema es porque no tiene sustento político, volvemos a lo mismo. Primer medida. Reciente marqué que tanto Menem como el doctor Alfonsín Azurruil tenían espaldas políticas para decirle yo te banco. Y acá a Massa no lo banca nadie. Es más, si vos ves, hay operaciones en contra. Correcto, hoy se han visto varias. Hay gente de la Cámara que está criticando las medidas que toma. Por ejemplo, que se reunió con tal. Que al final lo nombro a Rubin como viceministro de Economía, que había criticado a diestra y siniestra a la señora vicepresidenta, costó muchísimo y creo que lo nombraron. Ahora, está haciendo todo lo que pretendían no hacer y que no lo dejaban hacer a Guzmán y ahora lo están haciendo. ¿Cómo esto? Perdimos tiempo. Es que son unas cosas inexplicables, porque... ¿Caprichos quizá? No, es difícil de explicar el por qué. Esto es como aquel que está parado y no permite, ¿no es cierto?, que nadie crezca alrededor. Más o menos como el caballo de Atila, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde él pisaba no crecía más el pasto. Bien. Entonces, ¿por qué? No sé. Pero yo sé que hay operaciones, por ejemplo, el acto de ayer, las marchas de ayer, sí, del Polo Obrero por un lado y de los gordos de la CGT por otro, en donde hago una digresión, les ruego que vean hoy el chiste de la voz del interior, donde sale uno gordo, ¿no es cierto?, con un bombito chiquito así, y toca ping, 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 o sea que fue un acto que realmente la marcha esta de la CGT realmente... No se le encontró sentido. No sé para qué, porque es contra la inflación y pedimos que ponga lo que hay que poner. Si en contra de formadores de precio era, pero en realidad le apuntaban al presidente. Sí, según yo creería que sí, ¿viste? Y por otro lado, la gente del Polo Obrero. Es decir, ¿cuál es el problema grave que tenemos? El problema grave que tenemos es que durante más de 40 años hemos vivido de prestado. Gastando con la tarjeta de crédito. Gastando con la tarjeta de crédito. Lo mismo que vos ganas 100 en tu casa y gastás 120. Y bueno, lo harás 1 año, 2 años, 3 años. Cuando llega un momento que ya no tenés más crédito. Es lo que nos pasa en Argentina. Se acabó. Se acabó lo que se daba. Claro. Y nadie nos presta nada. O sea, tendríamos que vivir con lo nuestro. Segundo, tenemos un déficit, ¿no es cierto?, que una cosa trae la otra, que lo cubrimos con préstamo o con emisión. Porque si vos tenés que pagar... Con inflación en última instancia. ¿no es cierto?, tenés que darle la maquinita. Con inflación. Entonces, y la maquinita, el emitir en la forma que se está emitiendo, por más que nos hayan dicho, ¿no es cierto?, que es una burrada insigne
que la emisión descontrolada no genera inflación, eso es realmente tomarnos por estúpidos y por tontos a los argentinos. Lo ha dicho Cristina Fernández, ¿no? Sí. Que lo haya dicho, además lo ha dicho Kicillof. Es lo mismo decir uno u otro. Yo le ruego a la audiencia a que tome un papel y un lápiz. Yo le voy a hacer una regla 3 simple, cortita, con un concepto básico, que es la cantidad de dinero que se mueve en un país, ¿no es cierto? O sea, todo el circulante que hay. Y por otro lado, la reserva del banco, ¿no es cierto? Todos elementos. Si vos tenés, para números chiquitos para no confundir, para que se entienda, 100 pesos de reserva en el banco y tenés 100 pesos de reserva en dólares, ¿no es cierto? Porque en dólares puede ser en oro, en derechos especiales de giro, que la moneda... Algo que respalde la moneda nuestra. Derechos especiales de giro u oro, o bien otras monedas. Si vos tenés 100 pesos circulando y tenés $100, cualquiera que sea, de respaldo, tenés 1 a 1. Un peso vale $1. Pero si vos estos 100 pesos, ¿no es cierto?, lo emitís, ¿no es cierto?, y llegás a 1000 y a la reserva la dejás quietita, vos para comprar $1 ya no necesitas un peso, necesitas 10 pesos. Entonces, y si seguís emitiendo, y si emitís, se te va, la fracción se te va agrandando. Cada vez necesitas más dinero para comprar $1. Entonces, el hecho que me digan que la emisión monetaria descontrolada, y se habla de 2 billones son, creo que pone 12 ceros. Sí, no, y no ha hablado usted de la deuda pública en pesos. Ni hablemos, que hoy salió una voz del interior que son números inmanejables, sería enloquecer a la gente. El hecho de que esta emisión descontrolada se va a traducir en una inflación también descontrolada, y eso es lo que estamos viendo, salvo que vivan en una burbuja y que nunca vayan a un supermercado. Ahora, entonces, claro, ¿usted ve que las medidas de masa tienden a mejorar esto? ¿Entienden el diagnóstico? Porque hasta ahora todo es una confusión, pero supina, mayúscula todo esto. Las medidas que vamos a poner de acuerdo en detalle. Él ha enunciado medidas. Por otro lado. Ha enunciado. Medidas como medidas. Recién ahora, y después de una gran pelea, pudo sacar, porque ves la palabra sacar, echar, ¿no es cierto?, al secretario de Energía y al subsecretario. Una cosa loco. Basualdo, que era el subsecretario de Energía, Guzmán lo quiso echar hace 1 año y medio y no pudo, porque le pidió en aquel momento Guzmán que hiciera la segmentación de los subsidios. Es decir, entendamos esto. Si tú vas a cualquier país racional, el agua, el gas y la electricidad son caros. Es decir, porque se debe pagar lo que valen. Porque si vos lo entras a subsidiar, va a llegar un momento en que vas a estar trabajando. Para que te pague poco, alguien lo tiene que pagar. Entonces lo va a pagar los que pagan impuestos. Sí, con un agravante, doctor, o por lo menos hasta donde yo sé, es el único país del mundo donde a título personal designo yo en qué cuadro tarifario tengo que incorporarme y no dentro de las nóminas. O sea, yo tengo que decir por dónde puedo ir yo de acuerdo a mi nivel. Por lo menos me parece, no sé. Te sigo en esto, tenés toda la razón, realmente es risible, claro, es vergonzoso. Y hay otra cuestión en donde realmente vos no sabes si largarte a reír o a llorar. Antes que entregara el poder Macri, dejó hecho el llamado a licitación para el oleoducto, Nick Kirchner, que va desde... el gasoducto, sí, desde Vaca Muerta a... Vaca Muerta a Saliqueló. Como era hecho por Macri, directamente lo anularon. Y donde fundamentalmente
no la pagaba la Argentina, sino que lo pagaban los privados. Y no se hizo. El gasoducto, aunque lo tuviera que pagar el país, la construcción total del gasoducto sale 1.200 o 1.500 millones de dólares. No viene el caso para lo que voy a decir. Si lo hubiéramos hecho, si no lo hubieran ideologizado el tema, cuando asumieron en el 19, en el 20, lo hubieran hecho. Y hoy en día estaríamos exportando en el gas, y sobre todo ahora con el tema de la guerra de Ucrania, estaríamos exportando gas a todos, y le estaríamos exportando gas a Chile, donde están todas las tuberías. Pero sin embargo no lo hicieron. ¿Y cuánto pagamos? ¿Cuánto paga el país? Muchísimas gracias. ¿Cuánto paga el país, no es cierto, para traer energía? Para traer energía, es el déficit que tenemos hoy incluso. Tenemos, el mes pasado pagamos 2.000 millones. Entonces se calcula que van a ser 12.000 millones. Y no tenemos el dinero para pagar. Fíjense el absurdo. Y ahora lo han, porque la propaganda oficial dice, estamos tras mentiras, recién lo han licitado. Y va a ser la mitad a cargo del Estado y la otra mitad a cargo de los particulares. ¿Qué cambia? Claro. Doctor, yo me quedé con algo, quiero sí, pregúntale. Me quedé con esto de falta de liderazgo y escuchar el cambalache. Hoy, el gran problema como sociedad es que, como dice el cambalache, un burro, ¿no es lo mismo un burro que un gran profesor? Yo creo que cambalache es de una actualidad extraordinaria. Porque donde dice que no llora no mama y que no afana es un gil. Da lo mismo ser un burro que un gran profesor. Da lo mismo. Te habla de Laviñón, de Chicho, que es Chicho Grande, que de Rosario, un mafioso. Es decir, ¿por qué me refiero a esto? Porque yo lo asocio con otra cosa, más allá de que estamos en el mismo lodo, como dice, y todos manoseados. Estamos exactamente igual que en el 31, con un agravante. En el 31 teníamos plata, ahora no. Estamos en la crisis del 30. Que yo lo asocio con el tema de los planes. Porque el origen de los planes en la Argentina se remonta al año cuando asume Duhalde en el 2002 con Plan Trabajar, que fue una necesidad, porque si no la Argentina entraba en guerra civil. Explotaba, claro. ¿No es cierto? Entonces había que darle a la gente de comer. Y yo les ruego que lean los libros de Duhalde, ¿no es cierto?, donde habla sus discursos, donde no saben de dónde iban a sacar la plata, pero rascaban el fondo del tarro para cubrirlo. ¿Pero qué pasó? Cuando Duhalde le tiran los muertos de Coteca y Santillán, él decide no presentarse. Fue un grave error porque iba a ganar por paliza el cabezón. Entonces van a esa elección en donde sale Carlos Menem con el 24%, Carlos Néstor Kirchner con el 22%, tercero sale López Murphy, creo que sacó el 18, 19%, y cuarto y quinto, no me acuerdo el orden, estaban Lilita Carrió y Rodríguez A. Entonces se enamoran del tema planes y empiezan a dar lo que se dio la asignación universal por hijo. No lo discuto. Uh-huh. Y luego dan, ¿no es cierto?, la jubilación para ama de casa sin aporte. Y ahí es donde yo digo, pare la mano tallador. Porque fundamentalmente entiendo que la jubilación sin aporte no se podía dar a tontas y a locas, porque le daban a la señora de Barrio Norte jubilación sin aporte, señora que no la necesitaba, porque con plata de hoy, 37.000 pesos, a lo mejor ella pagaba una juntada de té en el Arbel Paz Hotel. Y son los que primero lo lograron, porque son los que primero estaban enterados de todo y tenían medios para gestionarlo, porque tenían acceso al mejor estudio jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero frente a eso, vos tenés, ¿no es cierto?, que esta jubilación sin aporte, dada para aquellos que son los más vulnerables, ¿no es cierto?, que no
que no tenían ni para comer, les permitía comer a lo mejor una costeleta una vez por semana. Claro, era una necesidad. Entonces aquí viene que la cuestión. No se tendría que haber dado conforme la necesidad. Y en esto yo me jacto de ser justicialista y de conocerlo. Porque donde hay una necesidad, nace un derecho. Porque si no, esta gente era carne de hospital, a la corta o a la larga. Y obviamente, ¿no es cierto?, se iban a morir de nutrición. Entonces, tendrían que haberse dado con algún criterio de racionalidad. Y lo mismo con todos estos planes, ¿no es cierto?, que se van dando a gente que no lo necesita. Ahora, 8 días, la gente se indignó con esta planera que decía, lo hemos visto Sí, todo, lo hemos visto todo. yo por 55.000 pesos no trabajo, el Estado tiene la obligación de mantenerme, mientras yo me rasco el pupo, veo televisión y tengo chicos como conejos. Lo mismo todo. Eso lo vimos todo, eso no es. Lo vimos ayer. Realmente es indignante. Yo no sé si lo vieron, que viene la gente a la marcha y hay dos trabajando, apisonando. Y al lado se pone un gordito y se pone a hacerle burla. Claro, el gordito estaba en la marcha. Entonces, esto es lo que yo creo que a la gente le indigna, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera tenemos que recomponer esto. Tenemos que recomponerlo. No se ha ido demasiado lejos como para tomar las medidas que dice que van a tomar, no es muy peligroso. Yo no sé decir si ha ido demasiado lejos, pero lo que sí te digo es que si vos esto lo haces en Cuba, en Moscú, en Venezuela, en Nueva York, o en en cualquier país, te llevan adentro, ¿no es cierto? Y no te dicen buenos días precisamente. Claro. Entonces, pero acá, fíjense la cantidad de marchas que hay, no sé cuántas llevamos en agosto. Es imposible transitar. Y donde vimos que realmente es lastimoso a un gastronómico que abrió, dice yo, mis abuelos que eran españoles la abrieron en el año 58 y ahora nosotros no hicimos más que acumular pérdidas, ¿no es cierto?, cuando la cuarentena, y ahora que estamos queriendo empezar a levantar, con esto no Avenida de Mayo, no podemos vender. Entonces estamos pensando seriamente en cerrar. Usted dio un concepto recién y creo que va a coincidir conmigo, ¿no? Esto de donde hay una necesidad nace un derecho. Sí. Se transgiversó eso hoy. Hoy en las marchas vemos que los derechos nacen de cualquier otro lado menos de una necesidad. Es que el tema pasa con las marchas que alguien tendría que ponerle freno. Porque hay un concepto básico en el derecho, que tu derecho termina donde comienza el mío o al revés. Claro. Es decir, y cuando hacen estas marchas, a los que perjudican son a trabajadores. Es decir, la gente, ayer veíamos la marcha, una ambulancia con un paciente que estaba trancado ahí. No podía. Es decir, guarda, el que conducía la ambulancia era un trabajador. Sí. Los que estaban en los autos, ¿no es cierto?, eran trabajadores. Entonces, ¿a dónde apuntan? ¿O están queriendo buscar un muerto para hacer un mártir? Esto es lo incomprensible. Y yo le daré un ejemplo en donde vemos hasta el absurdo. La Argentina, vamos a suponer, ¿no es cierto?, tenía una riqueza, para no hablar en términos técnicos, del tamaño de esta mesa, en donde cada uno tenía su porción. ¿Está claro? Los obreros, los empresarios, el Estado. Esto que debe tener como 80 o 90 centímetros de diámetro, se redujo a esto. Pero nadie quiere resignar que para este país, para sacarlo adelante, todos, como la perinola, todos tenemos que poner. Pero si yo quiero, teniendo 30 centímetros de riqueza, tener la parte que tenía 90 centímetros de riqueza, no lo vamos a hacer. No hay forma. No hay forma de sacar. No te dan los números. No dan los números.
no te dan los números. Doctor, cambiamos un poquito el ángulo del diagnóstico. ¿Qué opina de Cristina Kirchner y de la causa de vialidad? ¿Cómo termina? Por lo que hemos estado observando, yo lo dije recién al aire, el fiscal Luciani en su alegato va a terminar declarándola culpable y casi le diría que por las pruebas que ha presentado, veremos después, obviamente, cómo elabora la defensa sus argumentos, pero le va a dar bastante, me parece, para que tenga, como saben decir. Sí. Lo va a pedir, por lo menos. Por lo que vengo escuchando del alegato, no lo puedo escuchar todo, la parte, porque si bien lo pasan en directo, yo al estar de trabajo y a la mañana también, indudablemente las pruebas son groseramente pesadas. Bien. Entonces, esto en un juicio normal, común y silvestre, tiene que terminar en una condena. Es decir, acá, hablar de lawfare, de esto, aquello, allá, yo creo que creo que no tiene sentido. Cañitas voladoras para hacer un poquito Sí, bueno, pero es que acá hay una cuestión. Yo no voy a criticar a lo que hace Veraldi, pero justamente estaba leyendo un reportaje de la doctora Arroyo, que era la esposa del fiscal Nisman. Correcto. Que tengan cuidado con este festival de recusaciones. Porque, ¿qué es lo que es una recusación para que la gente lo entienda? Cuando un juez no puede intervenir en una causa porque es amigo íntimo. Amigo íntimo es aquel al que le confía los secretos, con el que te junta a tomar mate, es decir, sí, que lo visitas en la casa, que tengas interés, o que seas enemigo manifiesto. Bueno, esas son recusaciones cuando interviene un pariente claro, en un determinado grado. El tema, si mal no estoy equivocado, creo que vale la pena aclararlo, usted me sabrá decir si estoy en lo correcto. Esto de las recusaciones es cuando alguien de la justicia tiene algún tipo de implicancia con quien está siendo juzgado, no entre pares. No. Acá en este caso lo que se ha recusado son entre pares. Primer medida, ¿Se entiende lo que digo? Sí, total. Primer medida, y para que lo entienda la gente. Perdón. Atienda si quiere, doctor. Nosotros vamos a un corte. Gracias. Estoy Estoy en el aire. En este momento está hablando por teléfono. Sí, y sí, está saliendo al señor. aire ahí. Muy bien. Atender. Graciela, saludos a Graciela. Y hay que atender. Saludos a Graciela. Esto es común. Si un juez aparece un pariente, ya que en Dolores yo atendí un asunto, ¿no es cierto? Donde en el Fiscalía de segunda nominación, tengo un cambio de palabra con el cliente, él busca al hermano de la fiscal, el acto del fiscal se aparta. Perfecto. Primera medida. Los fiscales o los jueces deben apartarse cuando están dentro de los grados que la ley establece, que son cerrados. Bueno, podéis inventar recusaciones, causas de recusación. Bien. Y segundo, las tenés que presentar en el momento procesal oportuno. Es decir, vos cuando estás en el medio juicio oral no podés venir a decir, oiga, salió en página 12 que usted... Es extemporáneo claro. Extemporáneo y dijéramos, ofende la inteligencia. Sí. ¿Qué es lo que está pretendiendo? Capcioso el planteo a los efectos de generar... Sí, ¿qué es lo que está...? Esto no es una defensa técnica, es una defensa política. Eso está apuntando a que la gente que cree en la señora, que no son pocos, ¿no es cierto?, sigan creyendo en lo que ella dice. Es una defensa política, no es una defensa técnica. Y usted dice que las pruebas son muy contundentes, por lo menos lo que hasta ahora que se ve. Lo que se ve. Ojo, ninguno tiene acceso al expediente. Esto es lo que dice el fiscal. El fiscal. De acuerdo a lo que dice el fiscal. Sí es cierto, indudablemente no es cierto que la van a condenar. Pero de allí, ¿no es cierto? De allí, para que la gente le entienda también, que se está corriendo la bulla de que sería proscrito, que no podría presentarse. Nada que ver. Primero que nada, que en la Argentina no está establecido el sistema de ficha limpia, que significa que vos para ser candidato no tenés que tener antecedentes. Y los antecedentes, para el supuesto que existiera, tendría que ser una condena firme. ¿Y cuándo queda firme una condena? Supongamos, juguemos con los números. Con la fecha y los números. Es cierto, juguemos con los números, juguemos con los tiempos. Es decir, supongamos esto, cuando termine de alegar los fiscales,
tienen que alegar todos los defensores. Con lo cual, calculo que la sentencia de salir sale para fin de año. Después de allí tiene casación. Claro, va a otro ¿Cuánto recurso. tiempo lleva casación? 8, 9 meses, 10 meses, cómoda. Y de allí, y de acuerdo a una aberrante jurisprudencia en el caso Vudú, va a quedar firme cuando la Corte lo diga. ¿Cuándo lo va a decir la Corte? La Corte no tiene tiempo. Pueden fallecer antes de... Y puede ser 2, 3, 4 Sí, años. pero Entonces, estamos hablando de... Estamos hablando de más de un año, que ya con más de un año ya estaría... Entonces, lo que se está pretendiendo, por lo menos es lo que dicen todos los analistas políticos, y a lo que yo también creo, lo que se está buscando es una excusa para que la gente que cree en la señora diga, ¿no es cierto?, la están buscando proscribir. Claro. No, nadie está buscando proscribir, porque no se puede comparar. No llega con el tiempo. No se puede comparar esto con lo que le hicieron a Lula hace 4 años. Ah, claro. A Lula lo acusaron y Moro, que era el miembro, porque ellos tienen la corte dividida, lo imputó y lo encarceló. Y resulta luego que Moro, esto realmente es asqueante, Moro resulta ser ministro de Justicia de Bolsonaro, que luego se terminan peleando. Y resulta que lo que Moro había resuelto era contrario de derecho. Y tal es así que Lula hoy, ¿no es cierto?, es candidato. Después de haber estado preso. Pero se consiguió con aquello lo que querían. Pero en aquel momento no se pudo presentar. Sacarlo a Lula del medio. Naturalmente, sacaron Lula del medio, ganó Bolsonaro. Claro. Hoy, doctor, a la mañana hubo una movida, no de mucha gente, pero sí estaban presentes en Plaza Mitre, Sarmiento esquina Felipe Hermann, este grupo de Tras la Sierra Sin Miedo, estos grupos que hacen movilizaciones y en general por muchas cuestiones que se brindan allí en tribunales locales. Pero uno de los leitmotiv del día de hoy era juicio a Clavero ya, rápido. Se habla, aparentemente, y la semana que viene, el martes, van a estar presentes allí con bombos y pancartas protestando por esto porque quieren definiciones. Me pregunto, y lo pregunto porque no lo sé y era una de las cuestiones que teníamos. Eso no significa que tiene que haber todo un tratamiento de presentación de pruebas, elevación. O sea, más allá de los 15 años esto que ha estado tapado, que fue el argumento que me brindaron ellos. Que eso es otra historia, me parece, ¿no? Primer medida, ¿no es cierto? Yo creo que en este tema hay que sacar las pasiones, el aprovechamiento político que muchos quieren hacer y los aprovechamientos económicos de otros. ¿Hay aprovechamiento económico? Yo simplemente lo digo, puntos, pregunta, ¿no es cierto? Cada cual, como decía el doctor Fay, ¿no es cierto?, que falleció a los 94, 96 años. Corte Suprema, ¿no? Sí, miembro de la Corte Suprema, que renunció, haciendo efectiva su renuncia el día, al otro día que le entregaba la señora Fernández Kirchner a Macri. Al otro día, o sea... 90 y pico de años. Aceptar a Macri. 90 y pico de años, sí. Fey decía, los hechos son inmutables, la interpretación es libre. Yo veo esto, es una copa, dice Radio Estilo. Esto es el hecho inmutable. Que yo opine que es de cristal o que es de vidrio común, es absolutamente libre, pero el hecho es inmutable. Volviendo al tema cuando un expediente llega a la Cámara, se abocan los jueces, no sé en qué estado está, vamos a participar. Hay que ver si hay inhibiciones o recusaciones, porque algún juez se puede inhibir por haber intervenido antes. Bien. O puede ser recusado por los que tienen derecho a recusarlo, primer medida. Luego de esto, ¿no es cierto?, las partes tienen 10 días para ofrecer pruebas, 10 días que se cuentan desde que desde que termine el tiempo el fiscal. Entonces, no sé en qué estado procesa. Una vez que está terminado esto, que está constituido el tribunal, ofrecida la prueba, ahí recién se fija la fecha de audiencia. Pero en esto tengamos cuidado en un detalle. Clavero no es la única causa que tiene la Cámara. Claro. Porque, a ver, no sé las causas que tiene, pero seguramente debe haber algún homicidio, debe haber alguna cosita antes. Entonces yo pregunto,
¿Se puede vulnerar el derecho de alguien que está antes en el tiempo para que le digan si es culpable o inocente, para satisfacer el morbo de la ciudad, de la gente, ¿no es cierto?, de que ya... No, yo creo que hay que respetar los plazos. Y segundo, creería, los juicios de instancia privada, que sería son sin público. La pregunta del millón es... pero, ¿hay jurado popular o no? Complicado, ¿no? Lo están pidiendo, creo. No lo he estudiado el tema por la pena, porque tiene una pena de 8 a 20. Puede que sí, puede que no. Mira, tendría que de nuevo leer la ley. Pero que sí te digo esto. La ley te dice que los juicios de instancia privada son, al contrario de todo otro juicio, son sin público. Entonces, la pregunta del millón es si ante el pedido de la víctima, Antonella, ¿no es cierto?, de que sea con público, ¿qué va a resolver la Cámara? No sé. Pero en principio, todo juicio de instancia privada es a puerta cerrada, sin público. Bien. Todo otro juicio es oral y público, dice la ley. Bien, perfecto. Bueno, válida la aclaración. Tengo que ir cerrando, no me quiero despedir porque comenzamos, creo, hablando de que había una veintena de precandidatos y usted se largó a reír a nivel local. Son precandidatos, algunos seguramente sus aspiraciones serán en un cargo menor y no probablemente la intendencia. Es para posicionarse. Pido lo más para que me den algo. Claro, bueno. Algo. Y habíamos llegado, o por lo menos usted llegó a la conclusión de que no veía a alguien potable como decir... En ninguno de los partidos. En ninguno de los partidos. Falta gente, por supuesto, incorporarse porque hay partidos como el Ciudadano que administra el Ejecutivo local, que todavía no ha nominado a nadie, o Hacemos por Córdoba, que todavía tampoco ha sido nadie mencionado, yo lo ¿no? tomé en cuenta, Yo lo tomé en cuenta. Yo no veo... y aún así tampoco no veo ninguno que tenga las condiciones de liderazgo, de reconocimiento y de desprendimiento que necesitan, ¿no es cierto?, trabajar para el pueblo, haciendo honor a lo que dijo Lincoln o a la definición, a la definición peroniana del general cuando decía la democracia hace lo que el pueblo quiere. Ahí tiene las dos, la de Lincoln y la de general. Y en ese sentido me obliga a preguntarle y a lo mejor no genera la responsabilidad la respuesta porque no va a ser candidata nuevamente intendente la señora intendente actual, ¿no? ¿En qué categoría la ubica usted? ¿Cumplió con los objetivos? ¿Le falta todavía? ¿Deja posicionada su estructura para competir? Primera medida creo que no ha dejado a nadie, por lo menos yo lo veo, no veo a nadie, ¿no es cierto?, con estas condiciones básicas para ser intendente de esta ciudad. En cuanto a lo que ha hecho, tengo mis reservas, y si tengo 2 minutos te lo explico. Sí, por supuesto. Acá se está hablando de gas, de cloacas, no sé cuántas cosas. El tema de gas lo dejemos ahí, ¿no es cierto?, porque hay mucha madera para cortar. Pero el tema de cloacas es desastroso. Bueno, no hay cloacas. No, sí la están haciendo. ¿Cómo la están haciendo? Claro, ahí viene aquí la cuestión. El gobierno Juan Pereira empiezan las cloacas y yo las vi en las que están en el cantero de la avenida San Martín, entre Ormaeche y el Correo. Las cloacas, el tamaño de las cloacas, de las centrales, si son de 10 pulgadas, o sea, 25 centímetros, mira, no sé si serán un poco más chiquitas. Si estas son las centrales, ¿de qué tamaño van a ser o troncales, de qué tamaño van a ser las que van a las casas? Claro. Entonces, traigo una película para que nos ubiquemos. Una película de Bruce Willis, donde asaltan la Reserva Federal de Nueva York, en donde las cloacas de Nueva York, claro, Nueva York tiene 20 millones de habitantes, pero entran camiones. Entonces,
Las cloacas, las troncales, si pensamos para una ciudad de 80, porque hay que pensar, el estadista tiene que pensar 40, 50 años, ¿no es cierto?, como en el ajedrez para adelante, tendrían que ser de 50, 60 centímetros, como mínimo. Y para esto, y si le voy a pedir a un amigo, si me da permiso el nombre para que venga y hable, de cómo, cuando se hicieron las cloacas en San Francisco, provincia de Córdoba, que es llano, tenían el problema que tenían que dar subida y bajada. Eran a macho, grandes, las troncales. Aún así, encontraron un mameluco adentro. Es decir, la gente tira cualquier cosa. Entonces, la pregunta es, eso cosas chiquitas así, que se está hundiendo algunos, porque no Sí, tiene suficiente, están arreglando en algunos porque sectores. no tiene suficiente basamento. Primer medida. ¿Va a aguantar o va a pasar como en Córdoba, en Nueva Córdoba, que no la pensaron y hoy en día no te permiten hacer, lo sabemos todos, ningún edificio de alto? ¿Por qué? Porque las cloacas, si tienen 25 centímetros, tienen que trabajar a la mitad llena y la otra mitad vacía. En Nueva Córdoba vienen al 100%, es decir, cuando pinchan para que conectar otra, salta un chorro de materia fecal. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿Pero todo eso se está construyendo o ya que no quedó no, nada? Por eso no no, hay obra de no cloaca. hay construcción. Ah. Los que están construyendo son aquellos que tienen el permiso desde hace 10 años, no me acuerdo cuándo fue la ordenanza que prohibió, que lo tiene y que valen oro ese permiso. Vale oro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llueve fuerte, ¿no es cierto?, se colapsa y la zona del Mercado Sur, para que lo ubiquen en Córdoba, el barrio árabe, Sí, ¿no es sí. cierto?, sale de la... Revienta todo. De la rejilla, sale normal. Bueno, está bien, pero eso con Gloria, ¿cómo es el tema? Y a Usted mí me dice que está... a No mí- lo arregló, dice usted. No lo ha arreglado. Y no se puede continuar. Bueno, pero ella dice que está judicializado todo eso. Desconozco. Yo lo que sé que estaba judicializado y no sé si hay planteo, es que cuando le entrega con un subsidio Juan Pereira, la hija, que era la jefe de gabinete de Juan, dice, yo entregué todo. Y la señora dice, a mí me falta esto, de esto no me rindieron cuenta. Yo no he visto la documentación, pero sé que en algunas cuestiones no se... Y la otra, que critico fuertemente, pero fuertemente, a pesar que mi hijo, que es concejal, lo votó, porque en esto separemos las cargas, es el tema del espléndido. Esta construcción que se ha hecho ahí como para mampostería, para disimular. Por ahí viene la cosa. Yo le preguntaría a la gente si tienen idea de cuándo se empezó a hacer ese mamotreto. Yo te digo la fecha, año 97. Sí, por el 96 terminó el espléndido. Lo compra don José Lorenzo, hago una aclaración. Don José Lorenzo es un hombre de una honestidad inquebrantable. La palabra de él valía más que una escritura pública, pero en esto creo que le erró. Él lo compra, se lo deja a los empleados por un tiempo, los empleados no lo supieron meter, lo fundieron, y él empieza a hacer esto, año 97. Puedo darle razones del porqué. Por razones que desconozco, quedó clavado ahí, ¿no es cierto?, esta cosa horrible, este mamut que ofende a la vista. Pleno centro. En pleno centro, en la esquina más céntrica de Villa Dolores. Igual que en San Juan, que durante 25 años tuvieron el monumento al cemento, hasta que vino alguien que lo terminó, que fue Gioja. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno municipal llega a un convenio por el cual van a hacer, pone unas chapas. Ya están puestas. De la Sarmiento, y he visto que están poniendo la estructura sobre la Belgrano. Pero yo me tomé el trabajo, cuando estaban sobre la Belgrano, y a la gente, si va ya o mañana lo va a ver, que miren entre la chapa que está puesta sobre la Sarmiento, que miren así, van a ver que entre la pared y la chapa hay un espacio así. 20 centímetros. Eso
Va a ser un juntadero de mugre, de arañas, de ratones, de todo lo que a veces te ocurra, salvo que lo sellen de arriba, con lo cual, bueno, pero aún así, ponele vos que venga Salvador Dalí, se levante la tumba y venga y le dibuje, pero va a seguir siendo una chapa pintada, y cuando vos levantes un poquito la cabeza te vas a encontrar con algo que arruina la estética visual de esta ciudad. Yo creo personalmente que en vez de hacer esto se tendría que haber pensado hace mucho tiempo en expropiarlo. Se puede. Está dentro de los considerandos. Declarado de interés público y le expropiar y hacer una licitación para venderla. Y va a venir gente de mucho dinero. Se hablaba de un banco instalarse ahí, ¿no? Banco, lo que es inmenso. Yo les ruego a la gente que se fije, que se paren en la Belgrano y vean el techo hasta dónde llega. O el que haya conocido el Espléndido es así, y de acá se mete para adentro como si fuera corazón de manzana. El corazón de manzana. Incluso el hotel que está al lado también tiene salida en la calle del lado. Pero yo no mezclo uno, simplemente esto. Entonces, ahí se puede, ese solar se pagaría muchísimo más, ¿no es cierto?, de lo que saldría saldría expropiarlo. Y Dolores y para hacer de un shopping no sé. Pero tenemos esto que es un mamotreto y donde a mi modestísimo entender se le ha errado. Es más, ni siquiera hasta el día de hoy se ha aplicado la ordenanza de cercas y veredas, en donde vos no podés caminar al frente, porque corres el riesgo de quebrarte. Sí, es verdad. Ahí Escuchame, de Chile, sí, todo un problema. Cierto. Ni hablar de gente que tiene algún problema de movilidad. Doctor, bueno, ha llegado el tiempo que lo tenemos que despedir. La verdad que hablo solo, yo no he hecho preguntas, nada. La verdad que, como siempre, ¿no? No le preguntamos del tema del hackeo No, íbamos a hablar del neonatal, íbamos a hablar de muchas cosas, pero lo que pasa es que no tengo más tiempo, sino con todo gusto. Esto significa que lo vamos a volver a invitar, por supuesto. Dentro de lo posible, puedo ser ácido, pero nunca voy a mentir, aunque me cueste que más de un compañero me mire fiero. Es así, lo sabemos. Bueno, ha sido profesor mío, así que... Todo con argumentos, ya no hay forma. Está bien, tienen sus formas. Muchas gracias, doctor Casa. Gracias a ustedes. Un placer realmente, doctor. Un placer. La verdad que sí. El placer de venir a esta casa amiga siempre es mío. Muy amable. El agradecido soy yo. Juancito, bueno, nos vamos. Nos vamos. La verdad que no nos van a alcanzar las palabras para agradecerle al doctor Casa. Agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde, una tarde más, y bueno, nos vamos a encontrar mañana, ¿no? Nos encontramos mañana nosotros con el opíparo habitual, pero arranca tempranito la radio con Despegando con Vane, luego vienen los chicos Informidables, y luego ya la música de la radio, y a la tarde... Nosotros, la muchachada de a bordo, como decían antes, 17:30 los esperamos por acá. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Cuidarse, va a estar frío hoy, ¿eh? Hasta mañana. Ya puedo. Está. No, porque eso seña toca yo así, que quietito, como una momia, ¿viste? En Villa Dolores, Córdoba, transmite Radio Stilo 92.7. Radio Stilo 92.7. Resolución ENACOM 8280.